arriba. Va por 2 andamos, nunca me comida. Esos no son amigos, yo reconozco familia. No doy autógrafos como un artista fino. Ya que su hermana divina va por las tierras, por las diosas, su sabiduría. Por donde vas. Está acá la casa taller Aviala, organización hip hop del territorio. Que se vayan llegando. 1, 2, 3. Sí, sí. Historias cavernarias silenciadas por imperios encierran el gran misterio, nación del 5%. Los códigos marcados en las cuevas nunca fueron borrados. Escrituras plasmadas con pigmentos sagrados. Inmortales guerreros en ciudades subterráneas pintaron constelaciones donde todos seamos libres de opresión y violación, expandiendo la cultura por toda la población. Será la misión para que los niños tengan una mejor condición, convicción. Indomables, puros de corazón, sin dogmas y doctrinas para fundar la nación. Fundamentos y principios fueron la declaración. Venimos pues como a contarles un poco de esa historia y de todas esas historias que hay detrás de todos esos procesos. La idea del día de hoy es como ponerlos en contexto e invitarlos a habitar estos lugares y estos espacios. Casa Taller Aviala viene desde el 2015, ¿cierto? Viene con unos procesos culturales independientes, todo ha sido pues como autogestionado por nosotros mismos y mismas, donde se trabajan varios aspectos, ¿cierto? Desde la cultura hip hop, desde el tema ancestral y desde el tema artístico, donde yo soy otro tú eres otro yo, ¿cierto? Que habla de la unidad como tal. ¿Por qué decidimos hacerlo este mes, en esta fecha, ¿cierto? Pues este mes se mueve bastante el asunto político y queríamos como también de cierta manera pues como hacernos notar, aunque siempre hemos estado. Esto es hip hop. En este proceso me he construido de rap, desde el MC, haciendo letras, componiendo canciones, todas enfocadas en la sociedad, en la transformación y en la transformación de uno mismo. Esta canción que voy a cantar se llama Cultura Hip Hop. Es una canción que expresa lo que es para mí desde la investigación que llevo, desde mi recorrido, lo que es para mí hip hop. Vidas trascendentales, fuentes del conocimiento, linajes ancestrales que todos llevamos dentro. Hip hop, maestros y grafiteros llevarán el ADN a las venas del mundo entero, traspasando las fronteras sobre el río que va sin fin. Hip hop, llegaremos a las mentes, a los suburbios y pueblos, a las montañas y selvas, en donde no haya agua llegaremos por el tiempo. El estómago son unos pocos, ya son hombres elementos. Hip hop, el DJ, Digger, beatbox y b-boy, como tornamesas haciendo que gire el sol, mirando en la cabeza con destreza, movimiento en control, por siempre, para siempre. Hip hop, el DJ, Digger, beatbox y b-boy, como tornamesas haciendo que gire el sol, generación de milenios, historias cavernarias silenciadas por imperios encierran el gran misterio, nación del 5%, los códigos marcados en las cuevas nunca fueron borrados, escrituras plasmadas con pigmentos sagrados, inmortales guerreros en ciudades subterráneas pintaron constelaciones, donde todos seamos libres de opresión y violación, expandiendo la cultura por toda la población. Será la misión para que los niños tengan una mejor condición, convicción. Indomables, puros de corazón, sin dogmas y doctrinas para fundar la nación. Fundamentos y principios fueron la declaración para el mundo de colores donde reinará el amor. Revelación inédita, edición de liberación, decodificando el cuerpo empieza la revolución. La danza de la abundancia ha llegado a todos los territorios donde la han invocado. Actúa con astucia, el universo te está hablando. Se observa la espera en las noches, las estrellas danzando. Se observa el horizonte en las tardes, los pájaros van cantando. De eso ya no hay dudas, la cultura respirando. Entonces no te detengas, instrumento de Dios. Y su Diana carta se encuentran en conexión. Beatbox, respiración profunda, universo en expansión. Sonidos naturales fueron la revelación de que nuestro cuerpo es música, estando re mi fa sol. Sol, salud, amor, paz, unidad y conciencia serán la vida en el camino del hip hopero. Puridad y disciplina transformarán al rapero. En la vida de la calle el respeto no se compra con dinero. Aprender a leer el lenguaje
ingenieros, se nos acaba. Gia, saluda a toda la gente que vino, se sienta la bulla. Gia. Hip hop es un movimiento inteligente, estamos acá de manera consciente. Hablamos de un buen vivir, que es su marca SAE, ¿cierto? Es una propuesta política y cultural creada por comunidades indígenas, inicialmente con los quechua, en la década de los 80. Simboliza una forma de juntanza, solidaridad y respeto por la naturaleza entre nosotros mismos. De nuestro primer territorio, que es nuestro cuerpo, el inicio de todo, que somos nosotros mismos. Mi amor. Es cómo nos cuidamos entre nosotros y cómo generamos conciencia para cuidar a los hermanos y a las hermanas que nos rodean como tal. Por eso hablamos de un suelo sano, planta sana, humanidad sana. El elemento del buen vivir lo hemos llevado desde ahí, desde la siembra y desde el autocuidado, y no solamente de nosotros, sino de los demás. Si no hay un cuidado entre nosotros mismos, ¿qué vamos a brindar al territorio? ¿Cierto? Entonces tenemos una base, que es esta, que es el buen vivir, que no es inventada por nosotros, es una política ancestral, ¿cierto? Llega de las selvas a las zonas urbanas a enseñarnos y a decirnos que es que las prácticas que estamos utilizando aquí en estos terrenos urbanos, ¿cierto?, no son apropiadas para un buen desarrollo. Entonces viene el buen vivir a enseñarnos la siembra, la sana alimentación, las medicinas, ¿cierto?, que podemos curarnos por medio de plantas, que tenemos que cuidar a las mujeres, que tenemos que cuidar el agua, que tenemos que cuidar las malocas, que las malocas son nuestros hogares, ¿cierto?, donde tenemos la familia. Si no hay unas prácticas conscientes de lo que es el buen caminar, el buen vivir, entonces eso nos va a retrasar como comunidad que somos, y en el objetivo también de estar saludables, de tener una conciencia limpia, ¿cierto?, desde la manera en que nos alimentamos, desde la manera en que convivimos con nuestros hermanos, desde la manera en que tratamos al otro y a las otras. Pues es el regalo de origen que nos dejan los padres y las madres, ¿cierto? En ese querer calentar el corazón desde la madrugada, y por eso se empieza a instalar como un alimento fundamental para el desayuno cotidiano, pues, de nuestras familias. En ese buen vivir o en ese deseo de poder articular y tejer en comunidad y generar unas prácticas que nos puedan fortalecer y puedan potencializar los territorios. De esa forma, en las prácticas o en los talleres, nosotros desde ese tejido que hacemos, desde el nacimiento de Abya-Yala, que en Santa Rosa surge el proceso del salón, que venía ya articulado con un proceso que nombramos en un entonces Vigías de los Osos, que también se replicó acá con un proceso que se llamó Vigías del Yarumo, no sé si lo recuerdan, que eran unas colegas que intentaban de alguna manera recoger todo el tema del patrimonio cultural, que de alguna manera eso da origen a lo que hoy también se tiene los amigos y amigas del patrimonio, y pues que eso mostraba esos deseos del territorio de articularnos, y también que el buen vivir nos empieza a convocar a superar esa idea de los territorios tangibles y hablar de ese primer territorio que es mi cuerpo, y cómo los otros y las otras empiezan también a alimentar esa siembra que es mi chakra interno, mi ser personal, y supera la idea también de las fronteras geopolíticas, ¿cierto? Que ya no nombrarnos como Yarumal o como Santa Rosa o como San José, sino que somos todo un territorio en conjunto que está intentando rescatar unos saberes y ponernos en conversación para poder fortalecer esa fuerza colectiva, que básicamente es lo que estamos haciendo hoy, y demostrando la importancia de ese ser político que es para los territorios, unas formas de organizarnos, de una juntanza con los intereses que trascienden mucho a las formas institucionales y que van muy ligadas a nuestro sentir colectivo. Buen vivir. Yo les hago una pregunta, solamente alzamos la mano. ¿Quiénes de aquí comen? ¿Quiénes de aquí ven o miran? ¿Quiénes de aquí beben? ¿Quiénes de aquí aman?
¿Quiénes de aquí sueñan? ¿Quiénes de aquí respiran? ¿Quiénes de aquí piensan? ¿Quiénes de aquí hablan? ¿Quiénes de aquí trabajan? ¿Quiénes de aquí duermen? El buen vivir es eso. Muchas gracias. No, mentira. El buen vivir es saber hacer cada una de esas cosas. En los 13 principios del Summa Causai hablan acerca del saber comer, saber ver, saber pensar, saber dormir, saber trabajar, saber hablar, saber caminar, saber soñar. Entonces todos decimos, si nosotros sabemos hacer todo eso, o nosotros hacemos todo eso. La pregunta es, ¿sabemos hacerlo? Cuando nos alimentamos, sabemos alimentarnos. Cuando amamos, sabemos amar. ¿Cierto? Son preguntas que hacen buen vivir a la humanidad, con el fin de que eso del buen vivir no solamente sea un concepto por allá puesto por los pueblos originarios en Perú y en Bolivia, sino que sea una práctica constante. El buen vivir es una práctica política, el buen vivir es una práctica ancestral, el buen vivir es una práctica ancestral y espiritual. El buen vivir es una práctica de transformación constante del sujeto y las sujetas en su búsqueda por otro mundo diferente. Entonces, el buen vivir es una transformación del mundo. En la medida que se transforman las personas, se va transformando el mundo. El buen vivir se manifiesta en el hip hop y se ha manifestado en el hip hop durante toda la historia porque el principio elemental del hip hop históricamente es el conocerse a sí mismo. Entonces, claro, la gente habla de los elementos de la cultura hip hop, pero se les olvida que hay un quinto elemento y es el conocimiento de sí mismo. El buen vivir es eso. Entonces, cuando hip hop habla del conocimiento de sí mismo, lo que te está diciendo es, sepa hacer todo eso. Ya se empieza a relacionar. Ya en el 2016, una organización que se llama Hip Hop is Green o Hip Hop es Verde empieza a construir una concepción más amplia del buen vivir en términos prácticos. ¿Y qué dice esta organización a nivel mundial? Pues pongamos eso del buen vivir o el hip hop verde, lo llaman así, en una práctica real de las comunidades. Entonces empiezan a hablar de que el hip hop tiene que construir su propia huerta y que la huerta tiene que ser orgánica. Tiene que construir justicia alimentaria, es decir, que haya alimento para todo el mundo. El hip hop verde habla acerca del respeto por los animales, entonces habla de una alimentación a base de plantas. El hip hop verde habla acerca del cuidado por la comunidad. Entonces, Hip Hop Verde o Hip Hop is Green como organización instaura una política para la cultura hip hop y para la humanidad en donde le dice, venga, vivamos mejor, es decir, hagamos un buen vivir. Y eso queda como un elemento de la cultura hip hop que llama salud y bienestar. Además de eso, es autodeterminación de los pueblos, formas otras de construir comunidad, es un proyecto anticapitalista radicalmente y es un proyecto antipatriarcal radicalmente, es decir, no le apuesta a los asuntos económicos del capitalismo y no le apuesta a los asuntos de violencia hacia las mujeres en todo el sentido de la palabra. Y además el buen vivir es la espiritualidad como una apuesta para la liberación. Es un poco lo que yo podría aportar. Es que ahí siempre han estado los fundamentos, ¿cierto? En construirnos juntos y juntas para poder, digámoslo, pues que esto sea posible, ¿cierto? Porque si no hay unidad y no hay un sano esparcimiento, ninguno de estos espacios serían posibles desde lo que queremos nosotros reflejar. Cuando el hip hop habla de movimiento consciente, nos está diciendo qué estás haciendo, o sea, cómo estás actuando, de qué manera, ¿cierto? Entonces ya como sujetos es la hora de nosotros empezar a actuar de una manera coherente, ¿cierto? A lo que se está haciendo en la cultura. Por ejemplo, en el rap, de qué manera estamos transmitiendo, qué mensaje se está llevando a la sociedad, que hip hop es gran influencia en la sociedad, en los niños, más que todo. Todos los niños empiezan a escuchar rap, entonces, qué mensaje se está llevando por medio de las letras. Si yo llego y hablo acá en una canción sobre libertad, sobre igualdad, después voy y trato a una persona, sea la que sea, de una mala manera, con opresión,
con malas palabras, con denigración, ¿cierto? Ahí no está habiendo un movimiento consciente, una práctica consciente, desde la paz, ¿cierto? Hip hop respeta la vida, respeta la diferencia. Entonces, acá siempre hay un trato igual para todos, desde sus diferencias, desde cómo se expresa, ¿cierto? Es un lugar donde todos nos podemos expresar, donde podemos compartir nuestras formas de ser, nuestros conocimientos. También desde la práctica consciente ya empieza lo que es la formación personal y colectiva de cada uno, de cada organización, ¿cierto? Si hay una práctica consciente, todo empieza a surgir de una manera positiva, consciente, y en los momentos en que hay dificultades también hay una forma de cómo solucionar las problemáticas que se vayan ocasionando pues, en los procesos culturales, organizacionales, personales. Ya cuando empezamos desde el quinto elemento, que llegan personajes del hip hop, que son históricos también porque lograron transformaciones, llegan a decirnos que no peleemos, que no nos dividamos, porque habían algunas prácticas como la drogadicción, como digamos el narcotráfico, todo eso que ha afectado a las comunidades, especialmente a la comunidad negra en los Estados Unidos, que es donde se empieza a desarrollar el hip hop y a formar y a esparcirse por el mundo. Entonces llegan algunos señores como África Bambaataa, que se metía a otros barrios, porque siempre ha habido como una división entre barrios, entre pandillas. Entonces empieza a ir a los otros barrios a proponer esta práctica. Bueno, vamos, ¿qué estamos haciendo? Somos iguales, somos humanos. Nos vamos a seguir matando o nos vamos a seguir dividiendo, sabiendo que desde una práctica consciente nos podemos unir desde la paz, el amor, la unidad y sano esparcimiento, que eso ya se viene a convertir en lo que es un pilar del hip hop, que son los 4 elementos, ¿cierto? Entonces se dice que el quinto es el conocimiento, pero en realidad viene siendo como el primero, porque cuando se activa esa conciencia de la práctica consciente, entonces ya dice, bueno, vamos a danzar, en vez de pelear vamos a danzar, en vez de denigrar al otro vamos a hacer rap, vamos a sacar música, en vez de dividirnos vamos a danzar juntos. Pues todas las comunidades empiezan a unirse, así como lo estamos haciendo hoy, ¿cierto? Desde una práctica consciente, acá todos estamos conscientes de lo que se hace, desde unas buenas prácticas, ¿cierto? Y ahí nos empezamos a formar y a establecer esa conciencia que se quiere para seguir fortaleciendo esa cultura. La experiencia, la práctica para todos y todas es como el primer lugar de aprendizaje fundamental, ¿cierto? Cuando vivimos, cuando transita eso por el cuerpo. ¿Qué es lo que pasa en el hip hop, en la música, en el arte? Inicialmente nos motivamos a hacer desde la experiencia que yo tenga con el instrumento, ¿cierto? Eso es lo que me permite conectar con él y trabajar. Que lo esencial es invisible a los ojos, ¿cierto? Es invisible a la mirada de alguna forma. En la experiencia vivimos lo superficial, ¿cierto? La teoría es la que nos permite disfrutar de la esencia. Ya sé que me conecta, ¿cierto? Pero sin reflexionar, sin darle teoría a este instrumento, no puedo conectar con la esencia del instrumento. Vivimos la experiencia del sonido. Intentamos con estos espacios cargarla de sentido de lo esencial. Es decir, convocar a que ese ejercicio que hacemos desde lo práctico
también tenga un contenido teórico, es decir, un contenido de observación, de ser conscientes. Y eso es lo que hacen los hermas cuando empiezan a entender que ciertos beats, con cierta palabra, con cierto contenido, va a aumentar la experiencia del otro. ¿Y lo va a llevar a qué? Con lo que abrimos, a que el summa causa, es decir, el buen vivir, ese alimentarse autómatamente, ya tiene una teoría o ya tiene un ser, ya tiene un deber ser, un algo, un sentido, ya le da sentido a esa esencia de por qué estamos haciendo las cosas. Lo que hace el hip hop es convertirnos en sujetos y no en objetos. Ahí está la práctica, ¿cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, en un trabajo, ¿cierto? Trabajamos durante 50 años en una empresa y realmente ya no hay espíritu de sujeto, simplemente es un objeto manipulando otro objeto. Y que hay una desnaturalización absoluta de la persona, es decir, ya no hay persona, hay un ente simplemente operativo. Por eso la práctica no es solamente práctica porque sí, sino es práctica consciente. Y los compas hablaban de 4 elementos: paz, amor, unidad, sano esparcimiento. Yo le voy a agregar otros cuantos como conocimiento, sabiduría, entendimiento, cultura, espíritu, construir, destruir, nacer, justicia, economía, ser el uno con el todo, libertad, igualdad, paz, respeto, comunidad y matemáticas. Como fundamentos esenciales también de la cultura hip hop, en donde también se ha constituido bajo esos conceptos, palabras, pero que, como decía ahora Rodo, no solamente la teoría es lo que uno va a estudiar, sino la práctica misma. Cómo hacemos el conocimiento, cómo hacemos la sabiduría, qué es la justicia para nosotros, qué es la economía para nosotros y nosotras, cómo construimos libertad, qué es ese asunto de la igualdad. Y que al final, cuando lo ponemos en una práctica consciente, lo que vamos a conseguir, o lo que ha conseguido el hip hop a lo largo de 50 años ya, el 11 de septiembre cumple 50 años la cultura, lo que vamos a conseguir es algo que se llama vida digna o justicia social. Porque al final lo que apunta es a ello, a la vida digna. Y la vida digna como una práctica reflexiva, no simplemente como una práctica ahí puesta, sino una reflexión constante. Pero también esa conciencia es una conciencia de la lectura crítica de la realidad. Hay que tener conciencia para hacer una lectura crítica de nuestras realidades. No es la conciencia puesta en la persona porque, sí, yo soy consciente, pero ser consciente no significa que seamos sujetos críticos. Porque yo soy consciente de que la Coca-Cola es mala, pero aún tomo Coca-Cola. Pero cuando hago una reflexión crítica frente a la Coca-Cola y entiendo la Coca-Cola más allá de los no beneficios que tiene para mi salud, sino que entiendo la realidad crítica que tiene la empresa Coca-Cola en términos históricos, con el asesinato de sindicalistas en Colombia, entiendo que no tengo que tomar Coca-Cola porque asesina sindicalistas. Y eso es una reflexión crítica, no simplemente consciente. Conciencia de sí mismo, conciencia política, conciencia espiritual. Y hay algo muy bonito que hace poco estoy aprendiendo. Tupac Shakur hablaba de un concepto que se tenía tatuado acá y el concepto era Talk Life. Las personas que les gusta el rap, pues que no son conscientes de lo que es el rap, sino que escuchan rap, que no está mal. Ojalá todos escucháramos rap conscientemente, como una práctica consciente de escuchar rap, porque según el Summa Causa hay que saber escuchar. Entonces, Talk Life para la gente que escucha rap significa vida de matones. Entonces, claro, la del capitalismo, como no escucha bien y hace lo que sea con la industria, dice que sí, que Talk Life es vida de matones. Y eso lo ponen en camisetas, igual que las camisetas de Pablo Escobar. Entonces, Talk Life, Talk Life, Talk Life. Y lo que hace es una satanización absurda y absoluta de lo que era Tupac Shakur y su propuesta revolucionaria en la poesía y en la música. Entendiendo que su madre fue Pantera Negra, su tía fue Pantera Negra, su padrastro fue Pantera Negra y su nombre es el gran nombre de un inca revolucionario. Pero eso no lo ve la gente ve Talk Life como vida de matones. Pero resulta que si usted coge la palabra Talk Life, Thuglife, significa the hate you gave to the infants, fuck everyone. El odio que tú le das a los niños joderá al resto del mundo. Conciencia. Pero no, era un matón. Y lo que significa esa lectura crítica, con esa conciencia de la lectura crítica de contexto y de la vida, lo que hace es una conciencia colectiva.
Y eso se refleja en algo que es la materialización crítica de la cultura. Y eso es el hip hop, en términos de la conciencia. Porque oír, todos oyen, pero escuchar quiere decir descubrir lo que cada sonido significa, ¿cierto? Entonces es una de las codificaciones que el hip hop ha tenido dentro de todo su movimiento, y es que no nos podemos nombrar de una sola palabra, sino más desde el movimiento que hacemos como tal. El movimiento que nosotros hemos tenido nunca lo hemos generado como una empresa o una constitución económica como tal, sino más de un movimiento cultural y desde los conocimientos que cada uno y cada una ha podido aportar. Desde ahí nos nombramos, y como movimiento hip hop, pues también ha sido importante de cierta manera dignificar nuestra existencia con todos estos espacios sin tener algo a cambio, ¿cierto? Pues porque cada uno tiene su trabajo y se mueve en diferentes contextos desde lo económico, pero que tratamos que esa economía y que ese capitalismo no nos atrape como tal, sino que hayan espacios donde se pueda generar esos encuentros, y también pues con nuestras propias familias, que yo siento que es una lucha constante que cada uno tiene como individuo. Esa economía como nos desconcentra entre todo esto y lo que queremos hacer, y cómo hace que nos estemos replanteando diariamente para que no nos absorba, ¿cierto? Para que no nos absorba en el contexto económico y nos podamos mover desde una organización sin ánimo de lucro, que no se vuelva o simplemente nos dejemos llevar por el asunto económico, y entonces pues no hay una conciencia y no hay un buen vivir desde ahí, ¿cierto? Porque es una lucha constante que cada uno tiene, ¿cierto? Cómo se organiza uno económicamente para poder que estos espacios se den y que no se vean afectados por ese asunto económico también. Entonces, por eso el hip hop tiene uno de los elementos que es la autogestión o el emprendimiento callejero, ¿cierto? Que cada uno lo ha sabido habitar desde sus conocimientos, ¿cierto? Sea a través de la academia o a través de la calle, y pues que desde ahí hace la gestión para que todo esto pueda surgir, ¿cierto? Porque aquí nadie nos está pagando o nos están diciendo vaya de un conversatorio que les vamos a dar tanto. No, esto es pura autogestión. Los hermanos, las hermanas que llegan, todo lo que llega al espacio ha sido generado pues desde nosotros mismos. He sido conscientes de cómo históricamente los países de la Via Yala o Latinoamérica han sido dependientes de los países de Occidente como Estados Unidos y los países europeos. Por allá en 1940, 50, unos teóricos barbaritos que se estaban pensando ese asunto de la economía sacaron algo que llamaba la teoría de la dependencia, ¿sí o no? Y esa teoría de la dependencia lo que decía es que, bueno, como América Latina deja de ser dependiente económicamente y culturalmente de los Estados Unidos. Y eso empieza a generar una transformación en América Latina, preguntarnos por qué tenemos que ser dependientes económicamente de Estados Unidos. Entonces, bueno, eso no es nuevo, eso también lo entendían los pueblos originarios. Y cuando hablaban de la autodeterminación y la autogestión como formas propias de liberarse de esas cadenas que le estaba generando pues como esas formas de opresión. Cuando se habla de autonomía, se habla de autonomía alimentaria, tener nuestra propia chagrita, nuestra propia siembra. Se habla, las mujeres ahora, las feministas están hablando de soberanía menstrual, es como desde su cuerpo también pueden generar una autonomía frente a por qué sangran, cómo sangran, desde dónde sangran, cómo eso hace parte también de su ritualidad. La soberanía económica, la soberanía tecnológica, nuestros propios medios tecnológicos, que los tengamos nosotros y no dependamos de las grandes multinacionales, y la soberanía informática, y es cómo informamos y cómo nos relacionamos alrededor de esa información que hoy lo único que tenemos es pura infoxicación. La autogestión y la autodeterminación la entiendo también como hazlo tú mismo, que es la comunidad haciendo comunidad. La crítica obviamente a un sistema neoliberal económico. También se piensa en un sujeto y una sujeta que no es cualquier sujeto y sujeta. La autodeterminación es un sujeto y una persona concreta. ¿Qué significa esa persona dentro de la autodeterminación? Es una persona que está situada en unas condiciones económicas concretas. ¿Por qué? Porque
las personas que tienen dinero, ricos, ricas, pues no tienen la necesidad realmente de pensarse estas cosas. Entonces el hip hop, por allá en 1977, pasó algo en Estados Unidos, en toda la costa este de Estados Unidos, fue algo que llamó el blackout o el apagón. Y resulta y sucede que como las tornamesas y los equipos de DJs eran tan caras, esta gente aprovechó ese apagón porque no había pues, policía, no había alarmas, no había seguridad en las puertas, y lo que hicieron los DJs y los hip hopas fue meterse a las tiendas a robarse todos los aparatos que había. Ese momento histórico fue lo que catapultó la autogestión en el hip hop. ¿Por qué? Porque el DJ es la columna vertebral de la columna del hip hop, entonces todos los productores, todos los DJs se metieron a las tiendas de donde vendían tornamesas, donde vendían eso, y se robaron todo. Una autogestión, ¿cierto? Estaban recuperando algo. Y ahí entonces empieza el hip hop a tener. Los DJs tenían sus consolas, los DJs tenían sus equipos, los DJs tenían... No estoy diciendo que nos vayamos a robar, es que ese momento histórico fue muy bonito en términos de la construcción del hip hop. Y nosotros aquí tenemos el Convite, que fueron los que construyeron los barrios populares en Medellín, en Colombia. Tenemos la Minga, que es la forma en cómo trabajan los pueblos indígenas, y tenemos la Uramba, que es la forma en cómo trabajan los pueblos afros también. Entonces ahí hay unas formas también de autogestión y autodeterminación. Yo creo que en esta parte me parece que es de las más tensionantes y coyunturales en relación a las formas en las que habitamos el arte, no solo desde el hip hop, sino el artista como tal, y cómo está reducido también esa capacidad de gestión y de creación en los territorios, porque nos dejan en un lugar muy indigno, y por eso la mayoría de las personas ubican el arte como un hacer de hobby o una segunda opción, ¿cierto? Y no es raro que cuando un joven desea dedicarse al arte, pues primero la cultura, la sociedad nos impulsa a que busquemos cómo solucionar lo económico para después dedicarnos al arte. Lo que sucede en ese camino es que la gente se dedica a lo económico y eventualmente habita el arte, pero no lo hace como una forma de vida o no lo habita como Si le queda tiempo. lo absorbe. Entonces, creo que ha sido una lucha también para entender, porque desde el discurso se nos puede hacer cómodos, pero la lucha por sobrevivir desde el arte es muy penosa y nos pone en lugares muy incómodos, y al fin terminamos hasta rindiendo pleitesía o sumando a las formas que nosotros y nosotras mismas criticamos. Que creo que en toda la conversación que hemos tenido, en esa parte del summa causa y nuevamente el buen vivir, cuando hablamos de no disputarnos entre nosotros y nosotras mismas, la relación de lo económico es la que nos pone más en tensión y termina generando una rivalidad entre el hip hopper que está recibiendo un recurso económico y el que no. Y a eso le sumo algo más, y es que paradójicamente las personas con mayor solvencia económica, de una u otra forma, por decirlo en Colombia, son artistas. Entonces es una contradicción. Los más miserables son los artistas, pero también los más acaudalados y ricos son artistas. Para poner ejemplos, Shakira, Maluma, Botero, de la plástica. Y eso nos debe poner en cierto lugar de reflexión y de pensarnos. La autogestión, en una investigación que hizo la Universidad de Antioquia, en el Cedral Ituango, luego de la desmovilización de las FARC, ellos percibieron que las comunidades tenían unas formas de compartir, había una relación desde lo económico muy interesante que surgió a causa pues, del conflicto, ¿cierto? Y es que obviamente por el conflicto las comunidades del Cedral, de Santa Rita de Ituango, de Quebrada del Medio, no podían en muchas ocasiones salir al pueblo a hacer comercio de sus víveres, de sus alimentos. Entonces empezó a haber una relación de circuitos cortos de comercialización, es como lo teoriza la Universidad de Antioquia. Pero eso que responde, que las comunidades crearon ciertos circuitos económicos que respondían a esas necesidades, y sus formas de trueque de intercambio eran
muy interesantes porque no respondían a las demandas del sistema, ¿cierto? Entonces, el valor de las cosas se las daba el territorio dependiendo de las necesidades. Y no había una tensión por decir que una libra de café iba a valer más que una libra de plátano, sino que la necesidad del territorio dejaba que una libra de café valiera lo mismo que una libra de plátano, que en el mundo occidental o pues en las dinámicas institucionales o de comercio, pues no es así, ¿cierto? Una libra de café va a valer más que una libra de plátano. Y eso va a poner en desventaja a algunas de las comunidades. Eso para la gente del territorio de Toango, de esa zona, pues no tenía lógica que tuviesen que producir más plátano para poder acceder a una libra de café. Entonces, entre ellos y ellas empezaron a dar el valor por el consumo. Y era una forma de trueque que también motivaba a que yo trabajara el plátano y no me aventurara a trabajar el café porque el colega ya lo hacía, ¿cierto? Que lo que pasa en nuestros territorios es que se crean monocultivos pues porque es más rentable trabajar yo el café que ponerme a trabajar plátano. Entonces el valor del plátano empieza a generar otras dinámicas en los territorios. Eso aquí va dentro de nuestros procesos. Pensarnos esa autonomía en nuestros procesos es saber en qué le estamos invirtiendo y a qué le estamos gastando. Y creo que el ejemplo que nos pone Joy de saber cuáles son las necesidades de nuestro hacer artístico nos debe poner también en qué es lo que necesitamos para garantizar, ¿cierto? Si normalmente en nuestra escena lo que más consume es sonido y finalmente terminamos rindiendo pleitesía a una institución porque es la que tiene el sonido y damos nuestros procesos para que ellos nos monten el sonido, la pregunta es por qué no tenemos nosotros todavía esa estructura montada para que seamos nosotros mismos y nosotras mismas las que garanticemos esos mínimos que necesita un territorio, que nos lo enseñaban nuestros abuelos y abuelas. En las comunidades del Chocó pues no tenían para los afros, no tenían para acceder a xilófonos o para acceder a esos sonidos que ellos querían, entonces simplemente autogestionaron por la necesidad y crearon la marimba para poder responder a eso. Con sus propios recursos hicieron un instrumento, hicieron tambores y bueno, ya los comercializamos, pero en el lugar de origen surgió de la autogestión de esos territorios. Lo mismo que por ejemplo estos instrumentos, un charango, pues con el caparazón del armadillo y con las mismas maderas que habían en el territorio, crearon su instrumento, entonces no se veían limitados a que el otro se los entregara, sino que ellos y ellas mismas lo creaban. Y el valor grande que vemos en el hip hop es que en el momento en el que no habían instrumentos para trabajar, pues las mismas voces se convirtieron en instrumentos. Y creo que es uno de los lenguajes potentes que tenemos con el beatbox, ¿cierto? Que no necesitamos de una gran estructura para poder hacer música muy buena y que responda pues a nuestras necesidades. Pero ahí no podemos dejar de lado todo lo que implica el recurso económico. Y creo que lo que por lo menos hemos ido caminando o hemos ido observando nuevamente en esa constante pedagogía de replantearnos los territorios, creo que nombrar la circulación del recurso es importante, que es una lucha también con el capitalismo, que es una pelea que tenemos, pero entonces permitir que el dinero, si es dinero, llegue, pero que no se quede, sino que lo pongamos en circulación para el beneficio de las mismas comunidades. Entonces, en muchos de nuestros eventos, ese recurso que ingresa, que debería empezar a ingresar, es para el mismo proceso. Y eso nos va a permitir a nosotros sentir tranquilidad de que no estamos en la misma lógica. Porque no es un evento que monto para recaudar dinero, para enriquecerme, sino que es un evento que monto para recaudar dinero, para fortalecer el proceso, con las necesidades que tienen los procesos. Sí, y enfocar muy bien las necesidades. A veces en nuestros procesos lo que pasa es que no tenemos claro. Entonces hacemos un evento de hip hop, recaudamos 4 o 5 millones, si nos va bien, y no sabemos qué hacer con ese recurso porque no tenemos proyectado para qué es. Y genera ya todas esas dicotomías, esas dualidades dentro de los mismos procesos, porque empieza una lucha y unas tensiones innecesarias cuando si desde el principio intencionamos que volvemos a ese elemento que hablamos del ser consciente, si intencionamos la organización consciente de los procesos, ya sabemos para qué vamos a invertir ese recurso, ¿cierto? Ya sabemos que ese recurso que nos va a llegar es para comprar sonido,
a comprar instrumentos o para garantizar y mejorar la calidad de vida de los hermanos y las hermanas que están. Eso va a generar mayor fuerza en los procesos y a veces lo que nos puede diferenciar un poco de esos otros espacios que se generan desde el lugar del caos, porque es muy común que escuchemos que un hermano hizo un parche de hip hop y luego todos salen del parche muy incómodos porque dicen, bueno, el dinero cuando se fue, empieza una disputa precisamente de esa aparente autogestión que no tiene mayor sentido. Entonces, que si yo hago parte de un espacio y veo en esa energía mía que yo invertí, en qué se está depositando, que es lo que dice el Herma cuando estamos en la chagra y todos sembramos y ese alimento se reparte para todos, pues estamos viendo esa energía cómo circula y respondemos a esa espontaneidad de los territorios que cuando no se le entrega cómodamente la solución de los procesos, las mismas comunidades son capaces de organizarse. Y esa es nuestra lucha también desde estos discursos de los territorios, que cuando nos dicen que la única forma de nosotros trabajar es esa, nosotros les decimos no, porque hemos visto que hay otra. Entonces miren que la única forma de garantizar que un territorio como Yarumal se sostenga es en una economía aparentemente institucional. Cuando traemos el ejemplo de Ituango, pues decimos no, miren que las comunidades, aun cuando no estaban permeadas por estas lógicas del sistema, funcionaban. Y ya cuando llegan estas otras formas empieza a caotizar un proceso que se daba por espontaneidad. Es decir, lo que hoy ya vemos en el Cedral y Ituango después de la salida de FARC es que las comunidades se desbocaron a trabajar el café. Entonces, los que trabajaban el plátano ya se están viendo aporreados y aporreadas porque nuevamente no funciona sacar un bulto de plátano y sacar un bulto de café, pues no es lo mismo, ¿cierto? El bulto de plátano se va a ver aporreado, entonces baja la demanda, baja la competencia económica y estas familias se van a ver lastimadas o se están viendo lastimadas. Entonces finalmente, ¿qué hace una familia de manera espontánea? Deja la producción de plátano y se dedica a hacer café. ¿Y eso qué va a generar económicamente? Pues que ni para mi familia va a ser rentable ni para la familia del que siempre hacía café, porque ya somos dos sacando café. Entonces miren cómo no ser consciente de esas prácticas termina afectando a toda la comunidad. Que de alguna manera ese es el llamado que a veces hacemos a los hermanos y a las hermanas cuando hacen arte, y no es que no te montes en las tarimas, sino eso cómo está afectando toda la comunidad artística, ¿cierto? Eso cómo nos está afectando a todos como colectividad. El que te montes a rapear en la tarima en las fiestas de Yarumal no está mal, lo que está mal es la forma en la que lo estás haciendo, quizás la forma en la que lo estás dialogando, porque nos está afectando a todos y todas de una u otra forma, nos está poniendo en el lugar de la competencia, está afectando todo el proceso de autogestión. Porque es más, si te montas en tarima, entonces cuando ya hacemos el parche en el auditorio con la entrada, pues la gente no va a ir porque pues ya estuvo en el parche gratis en el parque, entonces ¿por qué va a dar 5.000 pesos para ingresar a un espacio? Está afectando todo el proceso de autogestión. Esa es de pronto una de las críticas grandes que podemos hacer a todo el ejercicio paternalista que a veces imparten los estados, y es eventos grandes, masivos, gratuitos, donde está garantizando 5 o 6 artistas, pero que está afectando toda la otra, todo el otro circuito de artistas que están al lado, porque cuando ellos hagan un evento, pues no va a ser rentable porque la gente no va a ir al evento. Pues ya es un evento gratuito, porque no tiene nivel de... Nosotros ya hablamos mucho de eso, que Lula da Silva en algún momento, en su primera presidencia, lo intentó implantar en Brasil, que eran la formación de públicos. Y nosotros en los territorios no tenemos la formación de público. Es decir, cuando hacemos un evento somos los mismos artistas los que vamos a consumir el evento. Y vamos a ver que el Herma se para a cantar y todos los que estamos en escena ahí apoyando al Herma somos artistas también. Pero no hay otros públicos de seres que sientan el deseo y la necesidad de estar en ese espacio. Porque tal vez una de las fallas que hemos tenido en el proceso de autogestión es cómo educamos públicos para que esos públicos lleguen también y fortalezcan el espacio, no como un modo de pago, sino como un aporte también que hace a ese proceso que hace un artista. Un solo sueño, seguir soñando, soñar con libertad, soñar con la justicia, soñar con igualdad y ojalá ya no tuviera necesidad de soñar.
de cómo generamos una transformación social a través de ideas y de filosofías pues que nos compiten en este momento desde el hip hop, ¿cierto? Pero también desde los seres que somos, teniendo en cuenta de que somos seres políticos desde que respiramos. Ya tenemos una adecuación política desde ahí. Cuando hablamos de transformación, nos estamos enfrentando a algo que ya está ahí estipulado. Entonces nos caminamos hacia una transformación de nosotros mismos, del territorio, de todos los que nos rodean. Dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a lograr transformar esto que está pasando desde lo que somos y desde lo que tenemos? La metodología de reinventarnos y de pensarnos y sentarnos, así como estamos haciendo hoy, en cómo nos vamos a reinventar, cómo nos vamos a transformar, especialmente esta cultura. Nos enfocamos en la comunidad, desde nuestros haceres, enseñando lo que tenemos, escuchando a todos los hermanos, tejiendo la palabra para conocernos, para saber qué está sucediendo. Es de trabajo, es de conciencia, es de estar ahí en la constante construcción y destrucción también de lo que somos. Hay un momento cuando estamos acompañando procesos que debemos renunciar a nuestra individualidad, renunciar en el sentido de cómo eso proyecta la colectividad. Pero cuando estamos fragmentados, ese movimiento de la individualidad es mucho más cómodo para los que quieren fracturar los procesos. Porque si nosotros no asumimos contexto de que estamos en el norte de Antioquia, de lo que representa estar en Yarumal, en Santa Rosa, en San José, pues vamos a entrar violentando y lo que va a generar es que no fortalezcamos los procesos dentro de esos deseos individuales que tenemos. En el caso mío, por ejemplo, que habito más del mundo del rock, que habito más del mundo del metal, pues si me quedara radicalmente en ese universo, me impediría, como le impide a otros hermanos y hermanas, hacer parte de esta sinergia de la colectividad, porque simplemente de entrada, pues el lenguaje me permitiría decir que como no soy hip hopper, como no habito tanto el mundo del hip hop, entonces no estoy convocado a este espacio, que es lo que le sucede a muchas personas. Hombres y mujeres se segregan de los espacios, pues porque sienten en el lenguaje directo que no hacen parte de ellos. Cuando nosotros renunciamos a eso y nos permitimos identificar que hay algunos lenguajes que dialogan con lo que yo soy y que además potencializa también mi proceso y que mi proceso también puede potencializar el de los hermanos, pues va a permitir esa juntancia y va a evitar nuevamente que seamos como islas sueltas y respondiendo a intereses de otros y otras que se han logrado, aún en medio de sus diferencias, unirse para trabajar.
es para el alma. La música es nuestra voz, es lo que necesitamos para el alma. Pero esa transformación social también la entiendo de 3 lugares, y es la transformación de la conciencia, del espíritu y de la materia. Y para eso hay una necesidad de la autocrítica. Todo el tiempo estamos haciendo la crítica hacia afuera, pero también hay una necesidad de hacer autocríticas hacia adentro, de cómo como sujetos, sujetas, conscientes, estamos transformando esa conciencia, ese espíritu y esa materia. Entiendo la transformación social desde 2 lugares, como un acto político y un compromiso ético. La transformación social no es un asunto que está dado como vaya, transforme la sociedad y ya, no, hay un compromiso ético con el otro y con la otra, con eso que está afuera, pero también es un acto político de ese sujeto que está ahí también transformando, porque entonces podríamos decir que las campañas de, no sé, que hacen por ahí RCN, Caracol, donde van y le llevan casitas a las personas, o cuando van y le pintan la Comuna 13 a los pobres, porque se les llaman pobres, es una transformación social. Entonces, no todas las cosas son transformaciones sociales. Es decir, no todo lo que aparenta ser estéticamente transformador, como pasa en Manrique o en la Comuna 13, donde pintan las casitas de madera, es transformador. Eso no es transformación social. Eso es simplemente un asistencialismo a que esa estética de ciudad se mantenga frente a otras formas, pero no hay ninguna transformación real. Entonces, el acto político y el compromiso ético constituyen realmente lo que es una transformación social, para un buen vivir para todos, ¿cierto? Es como la idea. Por eso las Panteras Negras hablaban de 3 cosas fundamentales en la transformación de la comunidad, y era el alimento, la salud y el abrigo. Entonces ellos no pedían nada más, ellos simplemente, y eso lo recoge el hip hop después, Food, Health and Shelter, alimento, salud y abrigo, donde poder que la comunidad comiera, donde tuviera su propia salud, siendo hombres y mujeres empobrecidas, negros y negras, hispanos, latinos, y un abrigo porque la mayoría de ellos eran habitantes en situación de calle. Por eso las Panteras Negras ponían pues como ese requerimiento ahí, entendiendo las Panteras Negras como un pilar político, ideológico para la cultura hip hop en los años 70 y 80. Para hacer una transformación social hay necesariamente que tener una lectura crítica de la realidad. ¿Qué vamos a transformar? ¿Por qué la vamos a transformar? Porque si nos convertimos en lo que hace el Estado asistencialista, o en algo que llaman por ahí como selectividad estratégica del Estado. ¿Y eso qué significa? Selectividad estratégica del Estado es que el Estado está donde quiere. Y muchas veces donde no está el Estado decimos que el Estado no está. No, el Estado está en todas partes, sino que esa es la forma de estar. Entonces donde ustedes creen que no está es porque así es como está. Que es que el Estado no está en los barrios pobres. No, es que así está el Estado. El Estado siempre está. Entonces esa selectividad es estratégica. Entonces cuando uno hace la lectura crítica de por qué el Estado está de esas maneras, entonces uno entiende qué es lo que hay que transformar. No es un objetivo, la transformación social no es un objetivo, y en el hip hop no es un objetivo, y no es un fin, es una práctica política constante. La transformación del hip hop, la transformación social dentro del hip hop no es un fin para llegar. ¿Por qué? Porque no todas las condiciones están dadas para que las comunidades y la gente viva bien. Entonces, como siempre hay unas contradicciones, siempre hay que caminar ante la superación de esas contradicciones. Entonces, no, sí, ya transformamos esta comunidad, pero resulta por allá que si le pintaron las casitas a la gente, pero los niños y las niñas no tienen una guardería. Pero no, la transformación social que fue que pintamos la casita. Entonces, no es un fin, es una práctica política todo el tiempo.
La transformación social hace parte de cómo entendemos el arte, la cultura, la pedagogía, la ancestralidad, desde ahí también se transforma. Pero también transformar implica una postura de mí mismo, de mí misma. ¿Quién soy yo dentro de esa transformación? Hay una postura, no sé si política, pero necesariamente tiene que haber una postura de la persona frente a eso que va a transformar. Y necesariamente transformar implica incomodar. Y necesariamente transformar implica desubicarnos y desubicar a otros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando se está transformando hay movimiento, y cuando hay movimiento entonces tengo que ir hasta Yarumal a hablar sobre hip hop y política. Me desubicó totalmente, porque yo quería estar en el televisor o en Netflix o con la novia, pero no, es la transformación social que me moviliza. Y el hip hop viene de ahí. La raíz del hip hop es una profunda reflexión sobre la necesidad de transformar las comunidades. Porque en los 70s, en los 80s, las comunidades donde nace la cultura hip hop eran comunidades empobrecidas de hombres y mujeres negros, negras y hispan-latinos, en donde sus condiciones eran paupérrimas, y lo que hace el hip hop fue darle algo muy hermoso, y es la necesidad de recuperar el poder. No de darle el poder, sino de recuperarlo, porque ellos ya lo tenían como hombres y mujeres. El hip hop lo que les dice es: aquí tienen el arte, tienen la cultura, tienen esto, vuelvan eso en poder para la gente. Por eso las Panteras Negras hablan del poder para la gente, y por eso uno de los grupos más importantes de hip hop, que es Public Enemy, hace una canción que fue en ese entonces una de las canciones más emblemáticas para que la gente se levantara a las calles y tomara el poder. O como decía Mayo del 68, la imaginación al poder. Entonces Chuck D y Public Enemy hace una canción que se llama Fight the Power. Entonces lucha contra el poder, pero toma el poder también. Y eso es lo que de alguna manera el hip hop ha tratado de rescatar durante todo este tiempo, y ya después se generan otros movimientos históricos como Stop the Violence Movement, en donde el movimiento en contra, para parar la violencia, en donde su propósito inicial era que los hombres y las mujeres negras no se mataran en las comunidades, sino darle otras posibilidades para que ellas confrontaran el poder contra eso que las estaba oprimiendo, que en ese entonces era la policía y toda la opresión gubernamental. Entonces la transformación social desde el hip hop siempre ha existido como una forma de reivindicar, pero también de una lucha constante por la toma de, no del poder como entendemos el poder, sino de su poder como sujetos conscientes. Un día mejor, mañana vendrá, el sol brillará, su luz nos dará. Un día mejor, mañana vendrá, consigo traerá tu oportunidad. Aunque seas muy pobre, no te afirmas que hoy posiblemente lo logres. Y si crees que tienes demasiados problemas, de eso la tierra está llena. No te cortes las venas, sociedad en candela. Derrumban las torres gemelas, la paz se congela. Hijos que a padres se rebelan, se acabó la acuarela. Privatizaron las escuelas, el mundo de hoy se dibuja gris. Cenizos y drogas y manos ingenuas sin mal. Mejor, mañana vendrá, el sol brillará, su luz nos dará. Un día mejor, mañana vendrá, consigo traerá tu oportunidad. Seres extraños emergieron del centro de la tierra, junto a personas que el planeta pensaban que estaban muertas. Mintieron los que dijeron que había una lava interna, conscientes de que su mentira no sería sostenible ni eterna. Michael Jackson planeó su muerte, en su mención a Agartha se hizo más fuerte. Lástima que Tupac Shakur Amaru no tuvo la misma suerte de vivir rodeado de grises y verdes. Esperan el día en que la guerra comience. Ponte los lentes, indaga y aprende, y date cuenta, las élites mienten. Un día mejor, mañana vendrá, el sol brillará, su luz nos dará. Un día mejor, mañana vendrá, consigo traerá tu oportunidad.
Es innegable que también dentro de una cultura, por más de resistencias que sea, no significa que se exime de tener prácticas patriarcales, porque todas las culturas de alguna manera tienen prácticas patriarcales. Y más culturas donde hay situaciones económicas tan complejas, ¿sí o no? Entendiendo el capitalismo y el patriarcado como dos lugares de la misma moneda. La industria del rap, no la industria de la cultura hip hop, sino la industria del rap, ha hecho el cuerpo de las mujeres un objeto de instrumento de sexualidad, ha sexualizado a la mujer. Muchos de los artistas, por medio de la industria del capitalismo, han instrumentalizado el cuerpo de la mujer y lo ha vendido como un producto. Y eso la industria lo sabe hacer muy bien. Pues la cultura hip hop ha mantenido también unas prácticas bien interesantes, por ejemplo, en el rescate de los discursos feministas de los 80, de muchas de las raperas iniciales que iniciaron. Y uno podría justificarse muy fácilmente diciendo que es que el hip hop nace de una mujer, porque realmente fue la hermana de Kool DJ Herc la que invitó la primera fiesta el 11 de agosto. Entonces uno dice, no, el hip hop nace de una mujer, claro. Pero después de eso, ¿qué pasó? Muchas de las MCs o muchas de las raperas no tuvieron el mismo éxito que tuvieron los hombres, porque también es una industria totalmente machista. Entonces se le daba más fuerza a los grupos de hombres que a las mujeres, precisamente por el impacto, por la violencia que generaban, por su esteticidad, etcétera, etcétera. ¿Qué elementos se pueden emplear para llegar a los jóvenes con el fin de hacerlos partícipes en procesos de construcción cultural que permiten generar formas, encauzar su potencial cultural y político de manera que perduren en el tiempo? Para mí la política es la disputa por algo. Para mí la política es tener la posibilidad de poner tensiones y disputarme algo desde el arte, desde la cultura. Para mí la política es un campo de disputa. Diferente a como se ha entendido la política históricamente, desde las democracias, desde el partidismo, desde las ideologías políticas. Creo que muchas de esas cosas están mandadas a recoger como significantes de la política. ¿Cómo hablo? ¿Cómo me comporto? ¿Qué música tengo que escuchar? Y usted sale un sábado al Lleras y usted los ve a todos igualitos, ¿cierto? Bueno, la gran mayoría, 99% igualitos, porque hay una instalación de una cultura, ¿cierto? Pero cuando llega un hip hop y lo ven así con su gorrita, con su estética, con su discurso, con su rap, con su breaking, absolutamente rompió toda esa cultura dominante y crea otro discurso político, es decir, crea otra forma de política desde otro lugar, o como llaman por ahí, con los saberes otros para construir políticas otras. Lo que significa es que el hip hop ha transformado el paradigma estético, cultural, artístico en la sociedad, ¿cierto? Y no estoy hablando de que solamente fue el hip hop, lo que dice ahorita Roberto, las tribus urbanas, entre comillas, que llaman, desde la sociología, también ha hecho una ruptura frente a esa cultura dominante. Entonces, claro, la pregunta de Luz es muy bonita porque eso también nos pone a pensar, ¿es el hip hop una postura política frente al mundo? Claro, porque nuestra estética, nuestras formas de ser y habitar el mundo ya nos pone en una contradicción constante con el mundo. Y nos pasa cuando entramos a un trabajo, no nos dan trabajo porque tenemos tatuajes o por un montón de razones, porque nuestra música no está en internet, en la radio, porque nuestros videos no los pasan por Caracol y RCN, porque nos toca hacer un montón de estupideces para poder aparecer en el mundo del entretenimiento. Entonces hay unas disputas que todo el tiempo nos está diciendo, hip hop es una postura política, y si no está, sería un instrumento más de la cultura dominante. Es posible hacer pedagogía con unas bases diferentes a lo planteado. Los desarrollos de la educación popular son parte del conocimiento y su fundamento es ejecutarlas en las poblaciones más pobres y vulnerables. Pues desde la Casa Taller y desde los otros movimientos que nos respaldan, nos hemos dado a la tarea de esparcir este movimiento no solamente acá en Yarumal, sino que hemos viajado a lugares, por ejemplo el lugar más teso al que hemos ido es un corregimiento de Anori que se llama Charcón, ¿cierto? Charcón, pues como decía el Join ahorita, está el estado a su forma,
¿cierto? Es controlado por grupos pues al margen de la ley y es un territorio netamente minero, donde un líder social nos llevó a dar unos talleres de los elementos artísticos del hip hop y pues que desde ahí nos enseñó mucho, ¿cierto? Y me voy a eso porque era una sociedad o una comunidad más bien donde todas las casas eran de madera y la única casa que había con material era la iglesia, ¿cierto? Y era una iglesia cristiana y todas las otras eran de madera. Entonces nosotros pues desde estos movimientos populares yendo pues como a estos lugares donde están marginados, donde hay una pobreza, digámoslo de cierta forma, controlada, donde el que es minero consigue hasta donde lo dejen, ¿cierto? Pero hay otros ideales que son primordiales, como el tema de las iglesias. Entonces, llegar allá y acá en este territorio, de pronto, a entrar en una educación popular, pues también se ha tenido que caminar con cuidado, ¿cierto? Con cuidado porque es ir en contra de lo estipulado, ¿cierto? El estar acá, digámoslo, compartiendo estos ideales, que no son ideales de una sola persona, sino que son replanteamientos a través de la historia, donde el hip hop lo que ha hecho es, de cierta forma, reconstruir todas esas ideas, pues también nos ha llevado a caminar con sutileza y llegar con el conocimiento a veces hasta limitado, pero que lo hemos impartido como tal, ¿cierto? Y lo hablo pues de territorios donde no se llega fácil, ¿cierto? Donde a veces es difícil llegar, pero que ahí es donde realmente se debe ejecutar, o de donde sale esa palabra de educación popular, esa formación. Entonces, desde los procesos que nosotros hemos llevado como tal, hemos tratado de implementarlos en el territorio y en muchos otros territorios, como les digo, con sutileza y cuidado, pues porque a veces no es fácil, ¿cierto? A veces no es fácil uno llegar y bueno, nosotros venimos a dar un taller de hip hop, sí, pero ustedes quiénes son o qué, y empieza entonces ahí mismo, digámoslo, como a tacharnos por cómo vamos vestidos, y pues hip hop, entonces los llevan inmediatamente al barrio o a las drogas. Entonces desde ahí también hip hop se ha dado la tarea de cómo llegar y cómo replantearse esas filosofías y esos ideales sin entrar como de forma violenta de pronto a irrumpir en esos territorios. Entonces la educación popular yo siento que es algo muy bello porque se habla a través de unos procesos históricos y cómo nosotros a través de la palabra y de la experiencia de cada uno se la da al hermano o a las personas que llegan, ¿cierto? Y llega y la multiplica. El tema de las medicinas, cómo nosotros estamos enseñando desde lo que nos han enseñado a nosotros en llevar las medicinas y por qué cargamos las medicinas, qué sentido le damos. Asimismo es la cultura y los asuntos políticos, desde donde nosotros estamos dando ese conocimiento y desde qué experiencias de vida hemos tenido para poder que sea algo coherente y que tampoco entre a violentar, pues para que no nos violenten a nosotros mismos. Como organización siempre estamos enfocados pues en llevar al barrio propuestas donde podamos enseñar de una manera práctica, ¿cierto? Yéndonos a la práctica de compartir, a descubrirnos y no imponiendo teoría, sino desde el compartir cómo empezamos a entender la existencia, ¿cierto? Entonces tenemos un mundo ahí el cual es diferente, articular y darle un valor a cada pensamiento. Creo que es una construcción también y un aprendizaje que está en proceso, sino que también podemos crear formas diferentes de sentir y de vivir la vida y de autocrearnos. Sí, ya esa metodología
nos permite observar cuál es el saber que tenemos en cada uno de los contextos y a partir de ahí aprender con los otros y las otras, donde se rompen todos los esquemas verticales que tiene la educación convencional y nos permite instalar otras formas de diálogo. Y es la que ha permitido que muchos y muchas logren explorar todo ese universo amplio que tiene el mundo del hip hop, que se permitan además aprender desde otros lugares y que se den cuenta toda esa riqueza que hay en unas metodologías que surgen desde el sentir de la gente y que es muy difícil que logren instalarse en el mundo de la academia, que además es complejo porque la educación popular surge de un deseo muy revolucionario, donde se le está diciendo a los seres que habitan los territorios que no necesitan certificados, que no necesitan diplomas, que no necesitan títulos ni reconocimientos académicos para que podamos visualizar su saber hacer. Entonces es decirle a un chico, una chica que es un maestro, una maestra, porque se ha dedicado mucho tiempo en estudiar un lenguaje. Entonces cuando hacen beatbox, cuando es Sensi, cuando hacen toda esa magia en el tornamesa, cuando entendieron cómo habita su cuerpo, que eso nadie se los va a enseñar, eso lo aprendes tú todos los días trabajando. Es una maestría que tenés ahí haciendo danzando en la cabeza, danzando, pues, disputando las mismas teorías de la gravedad y todo lo que hay en ese elemento del cuerpo, y que eso en una academia es imposible que se pueda como instalar, y que lo han intentado. Eso es lo maravilloso que me parece a mí de la educación popular, y es que así usted lleve esa metodología a la institución, ahí mismo rompe con todos los esquemas de la institución, porque ahí mismo baja el maestro del puesto del que organiza, porque otros empiezan a organizar de manera articulada en el espacio si está bien instalada la metodología, y eso nos permite unificar mucho el lenguaje nuevamente. Permite que en un espacio, en un círculo, en un cipher donde aparentemente solamente hay hip hop, pueda aparecer una cantora del Chocó, puede aparecer un tamborero, puede aparecer un metalero, un rockero, y todos hablando de un discurso del aprendizaje y todos aprendiendo de eso, para que el hip hopper pueda decir de qué bacano es ese canto en mi beat, qué bacano ese tambor sonando acá, o que el rockero diga qué bacano que en esta parte pongamos. Eso es lo que hace la educación popular, porque la educación formal pues no va a permitir las formas, porque ese acorde no va ahí, porque esa melodía no va ahí, porque eso no dialoga con el ritmo que estamos haciendo. O sea, son los impedimentos de la formalidad, porque en la literatura esa palabra no existe, entonces no la podemos hacer, entonces cuando me evalúen eso me va a quitar puntaje, y en la educación popular antes eso alimenta todos los discursos y posibilita que todas las personas sean protagonistas. Y eso ha permitido que en nuestros territorios le digamos a las gentes que no tiene que ser urbano para ser parte de este parche. Usted puede ser un parrandero y hacer parte de este parche, porque más bien enseñarnos cómo es que se parrandea, y además empezamos a darle valor a eso, que tocar punk no es un guitarrista, un bajista y una batería, que eso implica un conocimiento, que esos pelados son unos maestros, que la cantora que es tenor en la universidad no es capaz de tocar punk, a menos de que se siente con ese cantor de punk a desgarrar la voz y hacer eso que él hace, esas voces culturales o lo que hace el beatbox. Entonces el que lleva 10 años de academia en música y es el amo para hacer melodías, no es capaz de hacer lo que Lerma, que lleva también 10 años, así no esté titulado por la universidad, está haciendo algo que implica 10 años de universidad en la calle. Entonces la educación popular nos llega como ese regalo de decir, vea que nosotros también hacemos escuela. Y nuestra escuela es distinta, y por eso no todos y todas se suman a este parche, porque como acá no sacan ustedes el título de soy graduado como hip hopper, pero todos lo sabemos que lo es, porque en el momento en el que lo está haciendo, pues cómo vas a negar que lo está haciendo. Mientras que en el mundo de la academia yo puedo tener un título como maestro en desarrollo social y no tener ni idea de lo social, o ser un maestro en música y no tener ni idea de música.
pero tengo el título, entonces en esa formalidad de ese mundo me reconocen como músico, así no sepa hacer música. Pero en este parche de nosotros yo puedo decir que soy hip hopper, pero ese título no me lo doy yo, ese es en la educación popular. Ese saber hacer lo reconocemos de manera colectiva, sabemos que Lerma es hip hopper porque lo hace. Y ni siquiera es un título que uno intenta defender, porque no hay que defenderlo, simplemente está ahí y se permite ser como el que La flor más bella, mi corazón sin tu alma, que busca la flor más bella. No llegas calladito a la flor más luminosa, no llegas calladito a la flor más luminosa, como posas tu piquito en esa agua milagrosa, como posas tu piquito en esa agua milagrosa. Eres agua hermosa por haberte muy adentro. Eres agua hermosa por haberte muy adentro. Suspendido allá en el centro, es un corazón que goza. Suspendido allá en el centro, es un corazón que goza. El encuentro que en su momento al menos ya lo experimentamos y vimos que de verdad es muy valioso y tiene mucha fuerza. Yo creo que todas las personas que se acercan al arte de una u otra manera tienen una sensibilidad muy grande para conocerse a ellos mismos y explorarse, porque evidentemente no son seres comunes, son seres que tienen mayor sensibilidad ante la vida y con toda esa sensibilidad la convierten en arte. Entonces, con todo el amor y la humildad les comparto que ha sido como el proyecto de encontrar la iluminación a través de la música, entendiendo la iluminación como ese despertar que te va a permitir tener un buen vivir, encontrarle sentido a tu vida, sentirte pleno, realizado. Y a través de ese proceso he encontrado seres maravillosos que me han aportado demasiado a eso, lo que me hace pensar que no es que sea a través de la música, sino que la música me va a ir atrayendo mucha gente que me va a colaborar en ese proceso. He tenido la oportunidad de compartir con algunas personas clases, encuentros donde me he dado cuenta y he confiado que esa música consciente que estamos evocando tiene mucha fuerza, porque es la posibilidad de que cada persona se encuentre consigo mismo y que a través de eso, si cada quien se comienza a encargar de sí mismo, se evitan muchos procesos de depresión, de frustración, de desolación, de aislamiento, de todo lo cotidiano que todos transitamos, se hace más llevadero a través del tejido en comunidad, ¿cierto? La música es una herramienta muy bella. Espíritu, una esencia que habita en la materia. Soy espíritu, una esencia que habita en la materia. Estrellas fugaces cruzando universos, dimensiones.
tenemos la educación que Paulo Freire llamaba la educación bancaria, que es como uno de los conceptos más claros y claves en lo que es la educación popular, es la educación bancaria. Entonces, al lado izquierdo está la educación bancaria y al lado derecho está la educación popular. Ciencias sociales, es la educación bancaria. Y nosotros somos sujetos críticos de la realidad porque habitamos el barrio. Y habitando el barrio nos convertimos en sujetos realmente constructores de esas transformaciones, pero también del análisis social que hay en el barrio. Matemáticas, educación bancaria. Al otro lado tenemos un montón de pelados que no entendieron nunca en un colegio las matemáticas y saben qué es un 4/4, un 3/8, saben en dónde está pinchando la aguja, sabe cuáles son los tempos, cuáles no son los tiempos. Haciendo matemáticas. Religión. Nosotros hablamos desde el hip hop, el conocimiento del ser. Artística. En la educación bancaria nosotros hablamos de graffiti y arte para la gente. La física, lo que decía Rodolfo ahorita, nosotros ponemos a Newton de cabezas. El breaking hace cosas que ninguna persona podría imaginarse dentro de una clase artística de física. La química, HIP, HOP significa hidrógeno, fósforo, hidrógeno, oxígeno, fósforo, que son los componentes elementales para la Tierra. Química. Literatura, nosotros tenemos el slang o el lenguaje callejero. Y el español, nosotros construimos nuestros propios dialectos, nuestras propias formas de expresarnos. Y en la filosofía no tenemos nada más que el conocimiento callejero, porque es el contexto donde habitamos. Entonces, ¿por qué la educación popular es? ¿O por qué la educación popular nos permite acercarnos también a unas construcciones diferentes de esa educación? Porque es una reflexión crítica, ética y política sobre la educación bancaria, esa educación que todo el tiempo nos están metiendo como una educación totalmente dispuesta al servicio de un sistema que nos pone solamente para ser trabajadoras. ¿Qué es eso de popular? La educación popular no es para todos los sujetos y sujetas. Neafit no van en educación popular, qué pena. Y mi gran discusión que tuve hace 6 meses con la Universidad de Antioquia es cómo enseñar educación popular dentro de una institución. Entonces me di la tarea de enseñar educación popular en la Universidad de Antioquia y no es la forma, pero es posible. Pero hay unas contradicciones como por ejemplo la calificación, como por ejemplo el lugar, el espacio, todo eso, porque la educación popular se ha construido en escenarios populares, es decir, el barrio, la calle, los sindicatos, las organizaciones sociales y políticas, las organizaciones de izquierda, ahí es donde se ha gestado la educación popular. Es una educación horizontal porque discute los roles de poder dentro de la educación. Educación humana en contra de las mentiras. Lo que decía esta organización es que los hombres y las mujeres negras que estaban estudiando en colegios públicos en Estados Unidos tenían la necesidad y el derecho a otra educación que no fueran las mentiras de los hombres y profesores blancos, porque la historia que les contaban los profesores blancos no es la historia real de los hombres y mujeres negras empobrecidos y esclavizados. Entonces HIPAP, una organización, construye algo que llama HEAL, Human Education Against Lies, que es la educación humana en contra de las mentiras, como una práctica educativa para favorecer a las comunidades empobrecidas que estaban siendo vulneradas por medio de una ideologización desde la educación bancaria. Y era más asimilable lo que yo les tenía que decir, lo que yo tenía que transmitirles, porque ya estaba tocando yo su realidad, ya estaba yo adentrándome en su terreno con educación y con la cultura que ya está implantada en el territorio. Creo que esa es la política que debemos implantar como hip hop en cada territorio. No simplemente decir no hay los espacios, no. Ver cómo entrar a esos espacios. Como decía ahí la frase que estaba ahorita en la pantalla, si no hay la manera, no hay el modo, hay que buscarla, hay que inventársela. Y esa fue la manera como nos inventé.
Hay que adaptarse a la realidad, al entorno donde uno esté llegando, principalmente si uno es el extraño. Y cómo debemos tener conciencia de que para defender esos territorios externos, pues tenemos que defender nuestro primer territorio o saber habitar nuestro primer territorio, que es nuestro cuerpo, nuestra conciencia, nuestra mente, que es lo que estamos consumiendo de forma física y etérica para que ese territorio se fortalezca, ¿cierto? Para poder llegar a hablar o llegar a enseñar o llegar a aprender de otras formas. Y se ha hablado desde el tema de su luna, desde el tema de esos tejidos que a ellas las empoderan también como tal y pues que nos enseñan constantemente desde ese territorio, ¿cierto? Desde ver las hermanas no desde un lado solamente sexual, sino también de que son madres y que son dadoras de vida. Digámoslo, un primer paso para poder generar como una confianza en esos otros territorios externos y habitarlos de una forma distinta a lo que se ve pues, socialmente, ¿cierto? Donde todo se ve como un objeto y se nos olvida que somos seres, que somos hermanos y que estamos acá no compitiendo, sino en una lucha que cada uno tiene como tal y pues que es necesario hacer a veces que esas luchas sean un poco más suaves y que uno tiene a veces ese poder, ¿cierto? Frente a los demás, en cómo les ayudamos o cómo nos ayudamos entre nosotros para poder que ese territorio funcione digámoslo como de una forma más amena. Pues de una idea que yo estoy caminando y que vengo viviendo y que ha sido lo que hoy me ha llevado a estar acá, ¿cierto? Que ha sido poder sanar mi territorio, poder sanar esos niños heridos que tenemos internamente por los procesos pues como que algunos llevamos con el tema de las medicinas, que nos han aportado algo, que de cierta manera es un transporte para sanar ese tema de heridas espirituales, de temas de sentimientos que han estado ahí, que a veces hasta nosotros mismos nos da miedo, digámoslo, como conversarlas o nos cohibimos de hacerlo, como para no generar otro tipo de discusiones, y que esas discusiones con nuestro primer territorio son necesarias para poder emanar otro tipo de cosas. Pues todos los días que uno sale a caminar, uno busca ver un territorio donde nos podamos sentir tranquilos, donde podamos disfrutar y caminar seguros, donde podamos tejer, donde podamos tener una calidad de vida, ¿cierto? Entonces una de las grandes tareas es esa lucha por reclamar ese espacio donde vivimos, ¿cierto? Y no solo reclamarlo, sino de irnos a pensar cada vez que nos vamos a caminar en estos espacios, cómo puede ser mejor, cómo podemos convertir ese espacio en algo mejor. Y esa diversidad que nos hace familia y nos hace reconocernos desde lo humano, desde que él es otro ser y yo lo reconozco como mi hermano. Entonces hablamos de esa pluriculturalidad desde ahí, desde que compartimos esos otros ideales y pues que asimismo nosotros queremos compartir los ideales que tiene el hip hop como tal. Entonces es como esa reciprocidad que tiene la cultura para poder aprender y enseñar desde todo eso que ha hecho que el hip hop sea un movimiento y que se haya constituido como tal o hayan organizaciones, ¿cierto? Nosotros como en un movimiento que nos haga comprender a los otros y a las otras, desde esas ideas que ellos tienen y desde esas construcciones que los otros han hecho también. Porque el hip hop, dentro de lo que es la cultura, has ampliado o ha de cierta manera cogido ideales de otras culturas
y las ha metido dentro de ellas. Y que eso es una de las bases del hip hop, estar en reconstrucción constante para poder replantearse la vida como tal. Entonces ahí es donde cabe todo el tema de las comunidades indígenas, ¿cierto? Donde nos enseña que debemos volver a nuestros orígenes para poder conocernos, ¿cierto? Donde hablamos desde nuestros ancestros, pero que cuando hablamos de ancestros no es que nos vamos a ir a la época de las cavernas y todo eso, sino que yo como individuo, ¿cierto? ¿Qué sé yo de mi familia? ¿Qué era mi familia antes? ¿Desde dónde construyeron mi familia? ¿Desde dónde tengo que sanar también esos linajes para llevarlo a ese movimiento pluricultural, para yo poder de cierta manera proporcionar algo? Entonces desde ahí también nos invita a un reconocimiento individual para poder reconocer a los demás, ¿cierto? Porque siempre empezar desde adentro hacia afuera, desde reconocernos a nosotros mismos para poder reconocer a los demás, y que de cierta manera no llegue a incomodar las posturas del otro, pues porque ahí es donde juegan los otros elementos políticos y de construcciones que tenemos. Entonces, en la casa taller, pues, como se dice, todos son bien llegados, independientemente de sus ideas. Van a haber tensiones si los ideales son diferentes o son posturas diferentes. Va a haber debate, pero que está abierto siempre, como el hip hop, a construir y a deconstruir un montón de cosas. A trabajar, cambiar este mundo que debemos salvar. Este momento de luchar, escuchar la guitarra y empezar a volar. Vuela por el horizonte, con el fin de soñar. Haciendo rap buscamos libertad, buscamos un mundo donde podamos estar en paz, compartir y soñar. Por posibilitar las ajuntanzas que son tan necesarias, y más en estos momentos donde tenemos que empezar a fortalecer los procesos, porque hay unos aires de muchos asuntos complejos para el país, para los territorios. Para nadie es un secreto que estos territorios nuevamente se están reactivando algunas formas represivas de violencia, y creo que es necesario volver a fortalecer los lazos comunitarios. Pero muy bien, como lo decía Rodolfo, esos lazos tienen que ser también muy contextualizados en los discursos y en las prácticas para no ir a dañarnos y hacer daños. Yo creo que el hip hop tiene el hip hop tiene demasiadas herramientas para posibilitar eso, y que una de esas herramientas son estos espacios de reflexión. Y creo que es necesario seguir manteniendo los espacios de reflexión, así como es necesario mantener lo que decía Estefa, entre los espacios de acción y reflexión, que vayan en conjunto. Yo celebro la convocatoria, celebro nuevamente las intenciones y aplaudo que ustedes no pierdan el ímpetu y las ganas, porque Paulo Freire decía muy bien, o hablaba muy bien acerca de un concepto supremamente hermoso, y es los inéditos viables, es decir, los sueños posibles. Y muchas veces nosotros, en las desesperanzas y en todo lo que nos sucede en términos personales o colectivos, cuando los colectivos se van un poco segregando y se van desapareciendo, volver a tener la esperanza. Creo que ustedes, compas, para mí en lo personal, hacen parte de la esperanza. Porque cuando uno va decayendo y se siente solo, entonces ya no son los 10, ya no son los 15, ya no son los 40 que en algún momento fuimos, ya no somos los 70 que en algún momento fuimos. 2 personas, 3 personas en Yarumal nos vuelven a levantar la esperanza. Entonces celebro mucho eso, compas, porque hace parte también de revitalizarnos todo el tiempo. Muchas gracias ahí por la invitación. Sí, yo comparto todo lo que dice Joy. Creo que seguimos sumando, que es el tejido. La idea es como motivar en Santa Rosa también que se empiece a tejer, y poquito a poco ir aventurándonos para verlos ser más en Campamento, en Angostura, en San José, que son seres que están esperando que podamos llegar a transmitirles y que se sientan convocados y convocadas. El arte es un rezo,
el hip hop es un rezo que hacemos. Yo creo que ahí también es donde se articula todo ese tema de cómo lograr comprender el lugar de las medicinas y que lo hemos hablado tanto, o sea, en qué espacios nuestra fuerza desde el arte no se pierde porque es nuestra herramienta para poder conversar. Nosotros queríamos como compartir también para darle sentido a eso, ¿cierto? Y pensarnos cómo hacer hip hop también medicina, lo hemos hablado en varios escenarios, hip hop que sean rezos, que desde ese lenguaje también habiten ciertos círculos, que podamos, así como sucede en el mundo de las medicinas. Entonces, Sebas viene en un camino muy bello de encontrar la medicina, la música como medicina y de entregar como esa fuerza de la palabra por medio del canto. Y eso como representa también en ciertos lugares. Me siento feliz y ya sé que no me quiero quedar aquí jugando al fondo de una tarde soñando. Sus arepas asadas compartir de palabras de cada noche es hora de dormir. Entre sueños y recuerdos ya sé que no me quiero quedar aquí. Un nuevo sol, es un nuevo día, es un nuevo sol, cargado de alegría. Es un nuevo sol, es un nuevo día, es un nuevo sol, cargado de alegría. Quiere ver sus hijos pudriéndose en la miseria, no le corten la arteria, porque ella es la esperanza que siembra el amor, dueña de la materia y hermana del sol, espíritu de esperanza, dueña del calor y el frío, emana fuerzas a mis latidos, madre sagrada de los hermanos míos que andan perdidos y sedientos, porque de sembrar no tienen conocimiento, se desesperaron, perdieron la fortaleza y se vendieron por moneda en el primer intento por sobresalir. Ellos pensaron que terminar una semilla era fácil y se engañaron, de lágrimas se empaparon, paparon bombón. Ellos la traicionaron por una humanidad llena de bajezas, joyas y soplazas y supuestas riquezas, ignoraron su grandeza. Por eso hoy en día nos rodea la pobreza, la maleza, la tristeza, por eso ruedan cabezas mientras ella reza y nos alimenta, el amor fomenta, aunque sus hijos la atormentan con una sociedad violenta. Por eso las tormentas con lluvia se manifiestan, el gran espíritu nos habla pero nadie le contesta. Se ha perdido la palabra, las almas están enfermas, cuerpos modificados por entes que los gobiernan. Esa es mi tierra. Mi madre está llorando y nos suplica que no quiere más guerra. Esa es mi madre está llorando y nos suplica que no quiere más guerra. Yo me conformo con la fuerza y el amor que me llena de valor para levantarme de la cama, agradecer, seguir caminando por el camino de luz y esperanza, donde se indio danza buscando el buen vivir en medio de caídas y fracturas. Yo volveré a surgir. Es una vocación que se lleva a mi corazón. Eterna gratitud por enseñarnos a leer, a sumar, a restar, a conjugar y sobre todo a respetar, a abrazar a los demás y poder perdonar. Eso también es un ejemplo, por eso en el salón son la inspiración, fruto de querernos ser cada día mejor, a crear, a creer, a sentir, a vivir. Es algo que de vos también aprendí, profesor docente, educador. Y se trata eso de vida sola, porque se trata eso de vida sola. Por eso también hablamos de hip hop como una práctica consciente, ¿cierto? Donde hip hop nos dice paz, amor, unidad y sano esparcimiento. Paz en vez de violencia, amor en vez de guerra, unidad frente a la división, divertirse junto y no vivir enfrentados. Esos son los valores del hip hop que se difundieron en todo el mundo. Hip hop, la palabra hip hop, hip significa movimiento, hop es conciencia, ¿cierto? Entonces hablamos de un movimiento consciente. Hablamos de un movimiento consciente donde llevamos estas prácticas, como son las del buen vivir, a nuestra vida diaria, ¿cierto? Y pues si lo llevamos a un tema artístico, podemos notar
que en diversas canciones pues hay como un llamado, ¿cierto? Y ese llamado nos invita a llevar ese movimiento consciente a toda la humanidad como tal. Y ahí es la diferencia del rapero al MC, ¿cierto? El rapero rima y le importa simplemente que suene bien, pero el MC hace de cierta manera que uno se detenga a escucharlo y pues que la canción que de pronto uno sonándole y que haya un movimiento desde ahí, ¿cierto? Un movimiento consciente, ¿cierto? Que eso es lo que la palabra hip hop como tal nos lleva. El hip hop tiene unos fundamentos que fueron constituidos o de cierta manera construidos a través de la paz, el amor, la unidad y el sano esparcimiento. Eso no nos lo inventamos nosotros, eso viene desde por allá, desde los años 70 en el Bronx, donde diversos personajes se juntan y bueno, nos estamos matando entre nosotros, cómo nos vamos a organizar, ¿cierto? Entonces aquí hablamos de unos elementos fundamentales a través de la construcción de hip hop como un movimiento político, ¿cierto? Donde estos elementos nos habla de la paz, ¿cierto? De una paz que no solamente es con el otro, sino con nosotros mismos. Y ahí pues me voy de nuevo como al territorio, el primer territorio que somos nosotros, para poder emanar esa paz. Pues si estamos en conflicto con nosotros mismos, yo siento que no hay ese movimiento consciente frente a los demás. Asimismo, el amor, ¿cierto? ¿Cuánto amor sentimos por nosotros mismos para poder, de cierta manera, entregarlo a los demás? La unidad y el sano esparcimiento, que ha sido pues como una construcción que de pronto ha tomado más trabajo entre la cultura, por el tema de pues como la competencia y todas esas cosas que lleva el tema artístico a que haya competencia entre todos los que habitamos la cultura, y pues que ahí siempre han estado los fundamentos, ¿cierto? En construirnos juntos y juntas para poder, digámoslo, pues que esto sea posible, ¿cierto? Porque si no hay unidad y no hay un sano esparcimiento, ninguno de estos espacios serían posibles desde lo que queremos nosotros reflejar. ¿Qué estamos haciendo? Somos iguales, somos humanos. Nos vamos a seguir matando o nos vamos a seguir dividiendo, sabiendo que desde una práctica consciente nos podemos unir desde la paz, el amor, la unidad y sano esparcimiento. Entonces no tengo pues como bien desenlazadas las ideas, pero espero ustedes desenmarañen la pita. Y es, bueno, por un lado o sea, cómo hacer realmente para que toda esta información y de que, digamos, las comunidades o personas a quienes nos queremos acercar desde estos espacios en colectividad, pues puedan obtener o les pueda llegar esta información, por un lado, desde esa perspectiva del territorio como cuerpo individual, pero a su vez en el territorio que habitan, ¿cierto? No solo en el cuerpo que habitamos, sino en el territorio que cohabitamos pues con otros seres. Entonces, por un lado hablamos, sí, de la educación popular, de los espacios, de las resistencias, pero también es como desde qué punto estamos, digamos, proporcionando los espacios y haciendo esas resistencias. Entonces, o sea, yo lo voy a decir acá pues como a un modo personal, digamos, yo pienso que en este momento, si bien valoro el espacio, siento que no es el espacio, ¿cierto? Siento que deberíamos estar en un barrio, o en una cancha, o en cualquier otro lugar, menos como en el marco de una institucionalidad, que si bien, pues claro, nos está proveyendo pues ciertas ayudas o elementos que requieren lo didáctico, ¿cierto? Pero ¿cómo llegamos a la gente que no viene porque pues a veces son muy reacias a un nombre institucional? Y por otro lado, porque pues estamos hablando de la energía de la calle, ¿cierto? De las problemáticas que no se viven en este espacio, sino que se viven allá afuera. Entonces es realmente como de qué manera
se quiere llegar pues como con esos espacios a las personas. Y por otro lado, con respecto a esa pregunta acá, Leo el Pastor, como qué elementos se pueden emplear para llegar a los jóvenes con el fin de hacerlos partícipe. Pues ahorita Rodrigo también mencionaba algo frente a las distintas maneras de pronto de uno comunicarse, de que a veces pues siendo adultos hay unas expresiones de otras maneras y los jóvenes tienen otras formas que les entra el conocimiento y que bueno, por un lado está la parte pues de experiencial que es muy importante, pero también cómo podemos generar propuestas experienciales que no sea pues como una presentación artística, que es lo que quiere o espera pues la mayoría, en este caso pues de raperos o de personas que hacen parte pues de una de las aristas pues de la cultura. Y por un lado a veces también siento, obviamente el conocimiento es algo demasiado importante, pero es muy necesario también implementar otras maneras didácticas y experienciales que no se nos, de pronto, que no se perciban como de esas ponencias serias, demasiado estudiosas o catedráticas, ¿cierto? Porque digamos que, pues mi percepción, todo es mi percepción, pues los jóvenes también le huyen mucho a esas formas de obtener el conocimiento. Pues si yo hablo pues de jóvenes o personas en general, siento que les huye mucho digamos, a esas maneras. Entonces es cómo puedo contar algo, cómo puedo generar una experiencia que a la persona también, digamos, le quede, ¿cierto? Pues todos somos y vivimos a través de las experiencias que tenemos y que nunca olvidamos y que pues de pronto el hacer un ejercicio o cualquier otra situación pues quizá les va a quedar más y va a ampliar o retener más como ese conocimiento. Como antes, solo nos adoctrinan para hacernos menos brillantes, lavando cerebros, crean seres maleables. Los sabios son contables, nos hicieron seres razonables, materia domable. El sistema educativo unsable que corta con nuestros sueños y nos hace responsables. El ser humano común se vuelve desechable, comiendo basura. La calidad es inalcanzable, toman agua mineral, nosotros agua potable. 50% agua, el otro por ciento, quién sabe. La clave para que no acabes como quieren que acabes y que volvamos a vivir como en los tiempos de antes. Ya sabes, un ecosistema dominado por el sistema de apellido Illuminati, sinónimo de problema. En el mundo en el que vivo ya sobre el lava se rema, al menos en Latinoamérica, que te lo digan mis colegas. Muertos en veredas, vidas que se entregan, la justicia ciega. Por ti no muevo un dedo porque es de cera. Nos dividieron y clasificaron con bonitas banderas, con única intención de que división se produjera. Se espera una era de pestes y guerras. Su más grande capricho creo que es dominar la tierra. Cuarentenas donde matan al que no se encierra y al que no tiene suficientes recursos en la nevera. Siembra, produce y prospera, que el tiempo no espera y los de menos recursos son los que primero quedarán afuera. Siembra, produce y prospera, que el tiempo no espera y los de menos recursos son los que primero
Mi paladar amante de la comida con cariño, ingrediente fundamental, puede faltar el aliño. Hambriento de justicia y conocimiento, desde muy niño movido por el recuerdo del paraíso que un día vivimos, por la tierra de mis abuelos y el futuro de mis hijos. Morir de pie luchando el camino que hoy elijo con ácidos versos. Todo mi rencor dirijo a las élites lideradas por el macho cabrío. Iglesias, organizaciones y grandes empresas, mecanismos creados para que seas presa, promoviendo pobreza, invadiendo cabezas, pero adquirí destrezas para voltear la mesa. Se apaga la vela del que contra mí rezos de muerte profesa. Se explota el tabaco del que busca ver lo que mi mente piensa. Mi madre la ciencia se despierta ya mi conciencia. Mis manos construyen caminos para que mi descendencia no pise mierda. A mí me sabe a mierda. Si me escuchan, si me observan, lo que muchos se reservan aflora por sí solo de mis cuerdas. A mí me sabe a mierda. Si me escuchan, si me observan, lo que muchos se reservan aflora por sí solo de mis cuerdas. La muerte me vino a buscar y yo le dije, carajo, respeta. Yo tengo 100 años nomás, ay, por donde viniste regresa. Yo tengo 100 años nomás, ay, por donde viniste regresa conmigo. Que nadie se meta ahí conmigo. Que nadie se meta. Varios talleres, retos, encuentros, experiencias desde
en otra periferia. Hablar, compartir, coherencia, no lo derivado de ninguna ciencia. Neta que se respetando diferente. Sensibilidad, soy la base para mi energía. Canta, rimar y rapea. Tal vez no lo entiendas, tal vez ya me entiendas. Amor universal, colectiva mi razón. Hombres, jaguar en acción. Saberes obtenidos, atravesando tiempos. Legado Anunnaki, misterio de historias. Incomprensión retórica es nuestro apólogo. En la rebeldía manifiesto, voy adentro, más adentro. Poderes delegados, imaginariamente, conformes gobernadas. Dominio en el sentir, idiomas extinguidos. Cuerpos dominados por ruidos. Yo soy yo, no parcho. Hablo, trabajo y comparto. Hablo, trabajo y comparto. Estoy hablando rápido y nada se entiende, relajado, pero como último en la frente, no es lo que te autoproclamas, mucho menos lo que sientes, lo que somos realmente es en boca de la gente. Hablo de la gente, de la agencia que contrata gente para darle a su cliente, hacer su historia más creyente, mienten, me viste de frente, bajaste de la frente, te fuiste por la tangente, independiente de saludarte, amigo, me ves respirar y sientes miedo, sabes que escupo fuego y encajo cada pieza como el Lego, mi pasión pescar pirañas en el lago.